Profesor, buenas noches, qué pena. Dime. Profe, mi compañero Andrés Gutiérrez Copiña me escribió que por motivos laborales él no puede asistir el día de hoy. A ver si lo puede excusar. Ok. Bueno. Ayer quedamos en el artículo 101, ¿cierto? Cierto, profesor. Correcto, profe. ¿Ya les aparece en la pantalla? Ya, profe. Está cargando. Ya, profesor. Ok. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 102? Yo, profe. Artículo 102. Validez de sociedades familiares. Aporte de bienes. Será válida la sociedad entre padres e hijos o entre cónyuges, aunque unos y otros sean los únicos asociados. Los cónyuges, conjunta o separadamente, podrán aportar toda clase de bienes a la sociedad que formen entre sí o con otras personas. Ok. Entonces, como vemos aquí, el artículo 102 nos dice que si hay algún grado de familiaridad entre las personas que están constituyendo la sociedad, o sea, si son familias o son esposos o son padres e hijos, el negocio es válido, el contrato sería válido. Es decir, no se va a afectar el contrato, el negocio jurídico no se va a afectar por el grado de parentesco que exista entre los diferentes socios. Entonces, los menores pueden participar de la sociedad. O sea, tener la calidad de socio. Otra cosa es que puedan ejercer el comercio. O sea, hacer los actos en representación de la sociedad. Eso es otra cosa. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, ¿los menores pueden ejercer, pero entonces con un representante o cómo es ahí, profe? Sí, claro. Los menores de edad, si hacen parte de la sociedad, es decir, si papá, mamá e hijos son los socios, entonces, así sean menores de edad los hijos, pues van a estar representados por los mayores, por los padres, pero van a tener la calidad de socio, ¿sí? Una cosa es tener la calidad de socio y otra cosa va a ser poder ejercer la representación de la sociedad o ejercer el acto de comercio en nombre de la sociedad. Es decir, doctor, que no tendría de pronto la capacidad, o si tiene la capacidad. Si está representado por los padres, sería, le darían validez al acto porque quien estaría ejerciendo la actuación sería el adulto en representación del menor. Profe, pero en este caso, para que el menor sea socio, ¿tendría que haber voluntad del menor? No. ¿O no? Padre, del adulto. Por voluntad de los padres. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, o sea que en una sociedad cuando hay dos cónyuges, pero ambos están como socios independientes, por ejemplo, cuando hay que hacer aportes, entonces cada uno tendría que hacer su aporte por separado a la sociedad, ¿sí? Según nos dice este artículo. Exactamente. Por lo menos en el papel quedaría así, en el documento. Que en la realidad alguno de los dos aporte el dinero a su bolsillo, eso es otra cosa.
pero por lo menos en el papel quedaría así. Miremos el artículo 103. ¿Qué me ayuda con el 103? Artículo 103. Socios incapaces. Artículo subrogado por el artículo 2 de la Ley Yo, profe. 222 de 1995. El nuevo texto es el siguiente. Los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita. Dice aparte tachado, inexequible. En los casos podrán ser socios siempre que actúen por conducto de sus representantes o con autorización, según el caso. Bueno, entonces si miran, dice que no podrán. ¿Quiénes son los incapaces? Los menores de edad. Ajá, ¿y quién más? Los que estén declarados a través de sentencia judicial. La interdicción, ¿Interdictos? que es lo que está diciendo, ¿quién era? Oscar. Oscar. La interdicción fue derogada por En la 1900. ley 1996 de 2019. Así es. Entonces, ya ellos realizan directamente los actos, los contratos, y tienen una persona de apoyo que dice la norma, pero esa persona de apoyo no es la que está tomando la decisión, sino está, como dice la palabra, apoyando a la persona que tiene, digamos, esa condición de salud. Pero estarían habilitados. Entonces, aplicándole la ley 1996, quedaría que los incapaces serían entonces los menores de edad. Entonces, pero miren que los menores de edad lo que no pueden es ser socios gestores. O sea que si, digamos, Piraquive eres casado. Sí, mi doctor. Entonces, digamos que Piraquive vaya a conformar una sociedad con la esposa y los hijos. Puede constituir Piraquive una sociedad en comandita simple donde Oscar Piraquive sea el socio gestor y la esposa y los hijos sean los socios comanditarios. ¿Podría constituirse de esa forma? Analizando el artículo, claro, el menor no podría, pero ser gestor. De resto, pues sí puede ser socio, representado por uno de los padres. Exactamente. A ver, Laura Valentina. Señor. El mismo ejemplo. Oscar Piraquive con su esposa e hijos quieren constituir una sociedad por acciones simplificadas, una SAS, y van a la oficina de abogados de la doctora Laura Valentina. Entonces, le dicen que quiere constituir esa sociedad por acciones simplificadas. ¿Pueden, siendo los hijos de Oscar Piraquive, pueden ser socios? Sí, claro, ellos pueden ser socios. Ok, muy bien. ¿Alguna duda? La norma, pues, es bastante clara. Pero habla también de la sociedad colectiva, profe. Que no pueden. No podrán ser en la sociedad colectiva, porque en la sociedad colectiva todos los socios van a realizar las labores. Todos van a tener la administración. Por eso no pueden. En sociedad colectiva no pueden ser socios. Pero en en las comandita otras, sí como en la pueden ser socios. comandita, como en la comandita sí pueden. En las limitadas también podrían. En las anónimas pueden. Ok. Las SAS pueden. Ok, bueno, vamos a mirar
El artículo 110. Ya vamos a mirar, vamos a entrar un poco más en materia viendo los requisitos para la constitución de la sociedad. ¿Quién me ayuda? Yo, profe. Artículo 110. Requisitos para la constitución de una sociedad. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará. Primero, el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal. Con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se derive su existencia. Hasta ahí. Segundo. Hasta ahí. Ah, Ahora podemos sí, hablar. sí. Entonces, ustedes ya saben qué sociedad les tocó. Supongo que ya están por lo menos empezando a buscar modelos del tipo de sociedad que les haya correspondido. ¿O todavía no han empezado esa búsqueda? Yo quiero hacer una pregunta. Claro. Profesor, yo he mirado y por lo que veo acá para el nombre y el domicilio de las personas es como el requerimiento en todas las sociedades. Estos requisitos son comunes para todas. Exacto, eso es lo que vi. Dime, Omar. Profe, yo ya lo estoy terminando. Sí, tan rápido. Doctor, Sí, yo estuve- hemos visto los mínimos que debe llevar el documento. Pero bueno, eso está bien. Profe, pero ya yo he montado estatutos, entonces conozco un poquito. Dime, Omar. Doc, yo estuve hoy en Cámara de Comercio y digamos que con respecto a las sociedades colectivas, casi no hay sociedades colectivas en Colombia, hay muy pocas. Al día de hoy. Y me imagino que cuando tú le dijiste al asesor, por cierto, los que están en esos cargos en la sede de la Cámara, que es el asesor jurídico, no necesariamente son abogados. Okay. Se sabe en el Parlamento, conocen la norma, pero no es que sean abogados. Entonces, me imagino que te dijeron que tú estás loco, que para qué quieres constituir una colectiva, que constituyeran una SAS. Y le dije que yo era estudiante, que tenía un trabajo que necesitaba que me asesoraran cómo se hacía, entonces me dijeron, sí, no, se puede hacer, no sé qué, me dieron los formularios, me entregaron una guía de cómo se constituye la sociedad y todo, pero pues me explicaban que si es una sociedad muy riesgosa, precisamente por lo que decía el doctor ahorita, todos los socios tienen responsabilidades y tienen deberes dentro de la sociedad, primero, pero me decían es que por eso casi nadie constituye una sociedad de esas. Entonces, si usted me pregunta cuál es, no sé porque yo llevo 13 años acá y no he hecho la primera. Ups. Sí, están en desuso, pero si tú te sigues por la norma, ahí están en el código lo que el legislador ha establecido para este tipo de sociedades. Y fíjate que todavía están ahí en la norma, no han desaparecido. ¿Y el doc conoce alguna que sea sociedad colectiva? ¿Alguna empresa? Porque yo no me supieron dar nombre. No tengo ahorita, pero si tú entras por la página del Rubes, te lo voy a escribir aquí por el chat de Zoom. Gracias, doc. Profe, ahí te debe aparecer. Trabajo que hizo, ya va, perdón. profe, Ahí te debe aparecer en esa página, rubes.org.co. Te debe aparecer tipos de sociedades colectivas, o tú puedes buscar por Google tipos de sociedades colectivas. Son figuras que no son tan comunes, pero todavía están en la norma, y de pronto el hecho de que ese funcionario, aun cuando tenga mucho tiempo ahí en la Cámara, no haya visto constituir la primera, pues no significa que no haya en la Cámara de Comercio de Bogotá. Ok, vale, doc, muchas gracias. profe, una sugerencia para los compañeros del primer grupo es que en el segundo grupo de la vez pasada ellos hicieron un goulash, que así lo denominaron, con nombres de las empresas colectivas. Y segundo, en Google, Omar, ahí están los estatutos como tal, el formato de las sociedades colectivas, para que lo tenga en cuenta. Discúlpeme, profe. Muchas gracias. No, ya lo tengo y todo, ya tengo los documentos, o sea, sino que quería de todas maneras conocer pues una empresa que tenga esta figura, porque pues no sé.
Normalmente te vas a guiar por la razón social. La razón social va a decir sucesores, o va a decir fulanito y compañía solamente, o va a decir creo que Peláez hermanos, me parece que hay una, creo que era colectiva. Cartagena hijos. No sé si sigue siendo todavía colectiva, pero sé que esa era colectiva. Gracias, doctor. Gracias, Oscar. Ok, entonces miremos, bueno, frente al punto 1. Bueno, entonces, a ver, en la razón social, ¿cuál sería la razón social? El nombre de la empresa, doctor. Ajá. Bueno, ese nombre de la empresa, ¿cómo sería? El nombre de la empresa y al lado el tipo de sociedad, si es S.A., limitada. Un ejemplo. La que me dijo Indris, me dijiste que ya ibas adelantada casi terminando los estatutos. Sí, señor. A ver, ¿cómo le pusiste a la razón social de tu empresa? Le puse, ay, espere, se me olvidó, es más o menos en inglés, pero espéreme, es con Global SaaS, como me correspondió una SaaS, pero CIM Global SaaS. Pero, no, bueno, yo no le veo ninguna palabra ahí en inglés, porque... No, la estoy colocando en español, profe, es que en inglés se me olvidó, ay, no la encuentro, pero yo la había puesto en inglés, pero en español, CIM Global SaaS. C&M. Sí, como el abecedario en inglés o algo así, pero pues global no me acuerdo cómo se pronuncia en inglés. Global. Así como lo está igual, diciendo. lo que diferencia la pronunciación. En español vas a decir El tono. global. Y en inglés Global global. y el... Global, ok. Bueno, O sea, es la en idea. español, en español sería una palabra aguda que tiene el acento en la última sílaba. Y en inglés sería una palabra grave que tiene el acento en la penúltima sílaba. Sí, señor. Y pues, o sea, la C, la I va no en la I normal, sino Sí, esta I que parece un 8. Ajá. Esa. La C, la I que parece un 8, la M, Global SaaS. Y ya. Ok, te tocó una SAS. Sí, señor, me corresponde una SAS. Ok. Bueno, entonces ya saben que lo primero que van a hacer en el trabajo que van a elaborar es verificar en la página que acabo de escribirle aquí a Omar, para todos, rubes.org.co, van a consultar la homonimia. Que no esté repetido el nombre. Sí, profe, yo de hecho con la mía la verifiqué y hasta llamé a Cámara y Comercio y también la verifiqué por la página y está bien.
O sea, no existe. Entonces, ya saben que esa es guía buena. Ok. Entonces, además de la razón social, pues si van a establecer, por ejemplo, el nombre comercial, entonces también ahí en el documento de constitución debe colocarse, además de la razón social, pues el nombre comercial. Y si le fueran a establecer una sigla, también. Cada situación de esa debe mínimo ir en un artículo. Ustedes empiezan con el encabezado, como un acta si quieren. O hay gente que coloca estatutos, artículo primero, artículo segundo. Hay otras personas que lo hacemos un poco diferente. Por ejemplo, yo lo hago en una forma, me gusta hacer en una forma de acta, que quede de una vez el documento del acta. Acta número 01. En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, siendo los tantos días, a las tantas horas, se reunieron fulano, sutano, mengano, y entonces coloco los datos de identificación de cada uno de esos. Por ejemplo, Andrés Mesa con los 2 apellidos, identificado con la cédula de ciudadanía número tal. Si la persona tiene cédula de extranjería, o sea que son extranjero que está residenciado en Colombia, cédula de extranjería número tal. Si fuera un extranjero que no está residenciado en Colombia, entonces pasaporte número tal. Es válido que un extranjero haga parte de la sociedad. O sea, el estatus migratorio no tiene ninguna incidencia en la constitución de la sociedad. Así como cuando la policía para a un migrante. Si el migrante no tiene visa o no tiene cédula de extranjería, el policía no puede deportarlo. Lo máximo que puede hacer el policía es llamar a la patrulla migratoria y entregárselo a Migración Colombia. Pero la función de policía como tal no le faculta para que persigan por el tema del estatus migratorio. Así sucede aquí con las sociedades. Es muy común que en las sociedades que están registradas en Colombia existan socios extranjeros. Entonces se va a identificar con la cédula de ciudadanía o la cédula de extranjería o pasaporte. Tratándose de un menor de edad, pues sería con el NUIT. Que ustedes saben que del año 2000 para acá, pues el NUIT es el número del registro civil del menor, que va a ser después el número de la cédula del menor. ¿Ok? Además de colocar los datos del nombre y el número de la identificación, el lugar de expedición de esa identificación, hay que colocar toda la información personal que más se pueda. Incluso más de lo que dice ahí la norma. No solo el nombre, la cédula, hay que colocar entonces dónde está domiciliado, la dirección donde está domiciliado, el correo electrónico, el celular, si tiene teléfono fijo. Todos esos datos de contacto de la persona. Hay que indicar la nacionalidad. Entonces, si es nacional colombiano o si tiene otra nacionalidad. Fíjense que el numeral habla, o el artículo empieza hablando de la escritura pública. Pero la ley 1014 de 2006, artículo 22, dice que se puede hacer por documento privado si cumple 2 requisitos. Que tenga un capital menor a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y menos de 10 trabajadores. Si tienen estos 2 requisitos,
Entonces se constituye por documento privado y se ahorra la plática de la escritura pública. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? O sea, como tal, no hay que registrarlo, o sea, no hay que llevarlo ante notaría. No hay, ojo, son dos cosas diferentes. Una cosa es elevarlo a escritura pública y otra cosa es que después de que se hace el documento privado, hay dos personas que son los que se escogieron como presidente y secretario de esa reunión y son las que van a firmar el acta. Esas personas que están firmando el acta tienen que hacerle presentación personal al documento. Lo pueden hacer en la notaría o tendrían que ir las dos personas de forma presencial hasta la Cámara de Comercio y en la Cámara de Comercio le harían la presentación personal. O sea, de que el que está yendo a registrar es el mismo que firmó el documento. Desde antes de la pandemia se puede hacer el registro de una sociedad en línea. Desde antes de la pandemia. Y se puede hacer el seguimiento. En las últimas que constituí, vi que como 4 horas se tomó, más o menos. O sea que el mismo día quedaba ya constituida la sociedad. Y todo iba bien. Ya les aparece la pantalla. Sí, profe. Bueno, numeral 2. Le ayudo, profesor. ¿Qué me ayuda con el numeral 2? La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este código. Entonces, ¿qué tipo de sociedad le tocó a cada uno? Dependiendo si es la colectiva, si es la en comandita simple, si es la en comandita por acciones, si es la limitada, si es la anónima, si es la sociedad por acciones simplificada. Entonces se va a decir ese tipo de sociedad. ¿Ok? Así como el ejemplo que puso Indris. Profesor, una pregunta. Cuando se crea la sociedad, van a abrir, por ejemplo, sucursales en otras ciudades, ¿pueden hacerlo bajo la misma razón social o tienen que crear en diferentes ciudades? A ver, la razón social va a ser una sola. Ujú. Una sola. Entonces, como vamos a mirar aquí en el numeral 3, habla de, se pueden crear en el momento de que están haciendo la sociedad, se pueden establecer distintas sucursales. Entonces lo pueden hacer de una vez ahí en el mismo documento. Entonces no significa que la sucursal va a tener otro nombre, porque si tuviera otro nombre, pues ya no sería una sucursal. Si tú analizas todos los establecimientos del Bancolombia, todos se llaman igualito, ¿cierto? Todas las oficinas. Independientemente si vas a una oficina en el centro de la ciudad, en el occidente, en el sur, en el norte, todas se llaman igual. Y es lo que te va a permitir identificar que es la misma persona jurídica, que es la misma razón social, porque tiene el mismo nombre. Gracias, profesor.
Entonces, la clase de sociedad, ¿qué tipo? Si cualquiera de las 6 que mencioné. El número 3. ¿Quién me lee el 3? El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. Entonces, el domicilio. El domicilio de la sociedad no necesariamente debe ser el mismo de los socios. Recuerdan que en el numeral 1 dijimos que se iba a decir la dirección y todo eso de cada uno de los socios. Entonces, acá en el domicilio de la sociedad, pueden establecer que la sociedad va a tener un domicilio diferente del lugar donde ellos vivan. Incluso si hay sucursales, las sucursales pueden ser en la misma ciudad o en otras ciudades. Igual hay que colocar cuál va a ser el domicilio principal y las direcciones de las sucursales, sean dentro de la misma ciudad o sean en diferentes ciudades. ¿Ok? Profe, una pregunta. También creo que hay que colocar el número de establecimientos de comercio que va a tener o En estoy ahí. el formulario, sí. Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? Cuando son sucursales internacionales, profe, ¿tiene algo adicional que agregar o es igual? Cuando se habla de sucursales, no se habla de que necesariamente sea en el exterior, porque después vamos a ver más adelante cuando se hablan de sucursales extranjeras, de sociedades extranjeras. Entonces la ley colombiana, digamos que prevé el registro en Colombia de una sociedad que haya sido registrada en otro país bajo la ley de ese país y que viene aquí a Colombia a establecerse como una sucursal de esa principal que está fuera del país. ¿Ok? Entonces, digamos que está vista de esa forma. Después, más adelante, vamos a mirar los requisitos y cuando hablamos de que una sucursal de sociedad se considere extranjera. Pero si una sociedad nacional va a establecer fuera del país, no es necesario que lo coloquen en los estatutos. Porque acuérdate que la ley colombiana y estos estatutos van a regir solo en territorio colombiano. Pero, doctor, si al crearse la sociedad, por ejemplo, se ponen 2 sucursales, pero a lo largo del tiempo se creó unas otras 2 sucursales, ¿hay que hacer algún anexo a la escritura de pronto? Hay que modificar, claro, el documento este que llamamos estatuto se puede modificar las veces que requiera. No es que en el momento que nació se registró con esos estatutos y ya son inmodificables, no. Se pueden modificar las veces que sea necesario para cambiar el nombre o si solo tiene razón social o si quiere establecer una, además de la razón social, un nombre comercial o una sigla. Si se constituyó como una limitada, pero quiere convertirse a una SAS, o sea, quiere transformarse. O sea, todo eso se hace modificando ese documento de constitución, que son esos estatutos. Esos estatutos se pueden modificar muchas veces, las veces que requiera la sociedad. Numeral 4. El objeto social, esto es
la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Sea ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquel. Ok, entonces, se va a colocar en el objeto social todas esas actividades que los socios consideran que vaya a realizar esa sociedad. Todas esas actividades van a ser colocadas en este documento, en estos estatutos. Hoy pueden decir que nacen con una actividad, por ejemplo, para venta de comidas rápidas. Pero dentro de 6 meses dice, no, pues además de vender comida rápida, ¿por qué no colocamos un supermercado? Y pueden modificar los estatutos para decir que también otro de sus actividades del objeto social sea tener un supermercado. Después pueden, dentro de 1 año y medio, 2 años, decir, no, vamos a anexar otra actividad que sea, por ejemplo, actividades de ferretería. Y todas esas actividades van a estar relacionadas en el objeto social. No hay límite para el objeto social. El límite lo ponen los socios. Pueden colocar una sola actividad, 2 actividades, 5, 10, 20, 50, las actividades que quieran. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, sigamos. Profe, esto aplica para todas las sociedades, ¿sí? Sí, esta norma es para todas. Numeral 5, el capital social. El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la Constitución, en las sociedades por acciones deberá expresarse, además, el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de 1 año. Ok, entonces, el capital social, pues, son esos aportes que los socios dijeron que iban a realizar. A ver, Alejandra González. Sí, profe. ¿Cómo se pueden hacer los aportes a la sociedad? ¿Te acuerdas que eso lo hablamos? Dinero, especie o industria. Ok. Entonces, si el aporte es en dinero, hay que mencionar cuánto se está suscribiendo. Cuando hablamos del capital suscrito es lo que se está comprometiendo cada socio a aportar a esa sociedad que se está creando. ¿Ok? ¿Cuándo es en dinero? Sí. El capital siempre. Entonces yo puedo decir, voy a aportar 10 millones. De esos 10 millones voy a entregar hoy que estoy constituyendo la sociedad 5. Y tengo 1 año para entregar la otra plata. ¿Sí? Pero no necesariamente va a ser mi aporte que sean 10 millones, no necesariamente los 5 que voy a dar sean todos en dinero. Entonces, si voy a entregar tales bienes que estaban evaluados en tanto, por ejemplo, en 3 millones y 2 millones en efectivo. Perfectamente. Pero cuando las sociedades son por acciones, o sea, la sociedad comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad
por acciones simplificada. Es decir, las SAS, hablamos del capital hablamos del capital autorizado, del capital suscrito y del capital pagado. Entonces, ejemplo. Si el capital autorizado van a ser 100 millones, se debe suscribir mínimo 50 millones y se debe pagar mínimo la tercera parte, que serían 16.7 millones. Las reglas son: el capital autorizado es lo que la sociedad dice que es lo máximo que van a tener. Eso lo determinan los socios. Entonces, 100 millones es lo máximo que vamos a tener. La norma dice, ustedes dicen que va a ser 100 millones el capital autorizado. Bueno, deben suscribir mínimo la mitad, o sea, 50 millones. Lo que suscriben es lo que se comprometen a pagar. Se comprometen. No estoy diciendo que lo pagan todo de una vez. Pero de eso que suscriben, o sea, de lo que se comprometen a pagar, deben efectivamente pagar, o sea, el capital pagado debe ser mínimo la tercera parte. Ojo que la tercera parte no es lo mismo que el 30%. La tercera parte de 50 sería 16.6667. Yo lo redondeo ahí en 16.7. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Quién levantó la mano? Pero ese ejemplo era, bueno, Dime. el ejemplo que nos estaba dando era solamente para las sociedades que nombró ahí, ¿verdad, profe? Sí, que es lo que dice el artículo, para las sociedades que son por acciones, o sea, la encomendita por acciones, la anónima o la SAS. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Para hacer esos aportes, ¿se tiene alguna fecha establecida si en este caso se suscribe, no sé, los 50 millones de pesos que debe pagar esa mitad? ¿Se tiene una fecha específica en los estatutos o hay cómo sería Lo el que tema? se suscribe debe pagarse en el año siguiente, o sea, hay hasta un año para pagarlo. Si yo suscribo que voy a dar 10 millones y entrego 5 y quedo debiendo 5, tengo un año para pagar los 5 que quedo debiendo. ¿Okay? Pero en la SAS tengo 2 años. Se amplía a 2 años el plazo. La encomendita por acciones y la anónima tienen 1 año y las SAS tienen hasta 2 años. Doctor, pero lo que decíamos del ejemplo, 10 millones, pago 5, o bueno, aporto 5. ¿Los otros 5 se pagan con la tercera parte o cómo era? No. Tengo hasta plazo. Si voy a entregar 5, los entrego en el momento que estoy suscribiendo, en el momento que estoy haciendo la constitución. En ese momento. Profe, y si uno queda, digamos, el excedente lo puede pagar o cancelar con bienes o solo con efectivo. Aquí hay libertad, como se mencionó en estos días y lo dijeron ahorita, lo recordaron, los tipos de aportes que hay. Es dinero en efectivo o en bienes o en industria. No es una camisa de fuerza que tenga que ser de tal forma. Para eso los socios se pueden poner de acuerdo. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí en clase. Y les voy a dar... Profe, una preguntita. La última.
Sí, bueno, ya adquirió el compromiso de dar los 5 millones cuando se hizo la sociedad, ¿verdad? Tiene un plazo de un año para pagar los otros 5 millones. Ya es una obligación. Si no puede pagarlos al cabo de ese año, Si no lo paga dentro del plazo, la sociedad lo persigue para cobrársela a las malas. ok. Bueno, tienen 10 minutos a partir de este momento para que analicen un ejemplo en el cual me digan tanto de capital autorizado, tanto de capital suscrito y tanto de capital pagado. ¿Ok? Y voy a escoger aquí algunos de ustedes para que me diga y me explique entonces, bueno, explícame en el ejemplo tuyo, me diga, el capital autorizado es tanto, el suscrito tanto, el pagado tanto, si quieren pueden decirme el monto que quieran, ¿ok? Entonces, tienen 10 minuticos.
¿Cómo van? Quedan 3 minutos. Bien, profe, ya, bien. Bien, profe.
Bueno, ¿listo? A ver, José Member, toma el ejemplo tuyo. Profe, ¿me escucha? Sí. Bueno, una SAS, una sociedad, profe, con un capital de 90 millones se suscribió, o sea, se autorizó 90 millones, suscribieron 50 millones, profe, y se pactó un pago aproximado de 13 millones de pesos. A ver. Barájamela nuevamente. Dice la sociedad X que va a ser una sociedad SAS. Capital autorizado 90. Entonces, bueno, de esos 90, ¿cuánto deben suscribir y cuánto deben pagar? Me está colocando que... Estás colocando que van a tener 90 millones de capital autorizado. Bueno, entonces, ¿cuánto deberían mínimo suscribir y mínimo pagar? Profe, ¿me escuchó? No, no te escuché. 90 millones, profe. Se suscribió un autorizado de 90 millones, ¿sí? 50%, que sería 45 millones, y se pactó un pago, se suscribió 45 millones, aproximadamente quedaría un porcentaje de 12 millones 400. No, la tercera parte de 45 no son 12, la tercera parte de 45 serían 15. Eso, correcto, profe, 15 millones. Es la tercera parte, ¿ok? Tercera parte. El ejemplo tuyo. ¿De quién dijo, profe? Oscar, te escucho. Ah, bueno. Nosotros constituimos una sociedad anónima con un capital autorizado de 200 millones de pesos. El suscrito son 100 millones de pesos porque la norma dice que es el 50%. Y el inscrito es 33 millones 333, 334, que es la tercera parte de 100 millones de pesos. ¿El autorizado cuánto? Autorizado 200 millones de pesos. Ok. Listo. Bueno, entonces, sigamos. Veo que quedó claro, ¿no? Yo sé que de pronto Sí, ustedes profe. pensarán, bueno, Señor. estudiando Derecho nunca voy a ver matemáticas, pero resulta que en el Derecho también vemos matemáticas. Así sean unas matemáticas básicas, pero vemos algo de matemáticas. No vamos a ver que integrales, ni fracciones, ni una cantidad de matemática avanzada, pero pues hay que saber algo básico de las matemáticas. Bueno, entonces vamos por el numeral 6. ¿Quién me ayuda con el numeral 6? La Numeral forma 6. de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. Ok, entonces, la forma de administrar los negocios. Bueno, las facultades que va a tener el representante legal. Entonces, si le quiere colocar, si los socios de esta sociedad le quieren colocar que el nombre del representante legal o del administrador no va a ser gerente, sino que quieren que suene algo más elegante, más cachezudo. Entonces, vamos a llamar que el representante legal sea el presidente de la compañía.
Ok, entonces el representante legal será el presidente. Ese tipo de estipulaciones deben quedar acá en los estatutos. Si van a colocar ese administrador o ese representante legal que además del titular o de ese principal tenga un suplente, hay que mencionar también entonces el suplente, que va a tener un suplente que se llamará tal. Si se llama gerente, el principal, ¿cómo se va a llamar el suplente? ¿Subgerente? Exacto. Subgerente. Si se llama presidente, el principal, ¿cómo se llamaría el suplente? Vicepresidente. Exactamente. Entonces eso hay que establecerlo aquí en los estatutos. Hay que establecer las facultades que va a tener el representante legal. Es muy, digamos, es muy dado que las sociedades le coloquen para ciertas operaciones unas restricciones al representante legal. O sea que no es que vaya a disponer de forma ilimitada de los recursos de la compañía. Entonces hay algunas que le colocan dentro de las facultades al representante legal que podrá hacer los negocios en nombre de la sociedad y que cuando el negocio supere, por poner un ejemplo, 100 salarios mínimos o 200 salarios mínimos, entonces deberá contar con la respectiva autorización de la asamblea. Es una forma de ejercer un control sobre la administración, sobre lo que hace el administrador. Porque si no, el administrador hace y deshace, y como el dinero no es del administrador, porque acuérdense que el administrador o representante legal no necesariamente tiene la calidad de socio. Así como los taxistas. Ustedes han visto que los taxistas tratan mal los taxis, ¿no? Los vehículos. Esos son salvajes para manejar y todo. Claro, como la mayoría de los taxistas no son los dueños de los carros, entonces le importa 5 meterse entre dos busetas o dos carros y que quede ahí aprisionado y rayar el vehículo y tal, porque como no es de él, entonces así sucede con el administrador muchas veces, que si se le dan facultades para hacer todos los negocios que él quiera sin ningún tipo de control, después los que van a terminar embalados van a ser los socios. Entonces debe llevar las facultades que se le delegan que puede hacer ese representante legal. También debe ir las facultades o las funciones que va a tener la asamblea, la accionista o junta de socios, dependiendo el tipo de sociedad. Si la sociedad quiere tener una junta directiva, entonces se va a establecer ahí que tendrá una junta directiva y las funciones de esa junta directiva. ¿Cuántos serán el número mínimo de miembros de la junta directiva? Si va a tener solamente miembros principales o si va a tener miembros principales y suplentes. Todo eso. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, mañana entonces continuamos viendo el resto de los requisitos que debe tener los estatutos. Lo mínimo que deben tener los estatutos. Ya ustedes van, con esta información, ya van sabiendo cómo van articulando, o sea, cómo van generando los artículos de esos estatutos de la compañía de ustedes. Mañana jueves vamos a terminar de ver los requisitos que debe llevar estos estatutos y el día viernes tenemos el taller. El taller va a ser que vamos a aprender a hacer el pre-RUC en línea, ¿ok? Sí, señor. Gracias, profe. Porque acuérdense que el ejercicio de la sociedad que están constituyendo tienen que hacer el pre-RUC. Entonces el viernes vamos a entrar a la página de la DIAN para aprender a hacer el pre-RUC. Por cuestiones prácticas y didácticas, ese día puede hacerse el taller en grupitos, no tan extensos, grupos más pequeños, de 4 o 5 personas, para que puedan entonces aprender a ir haciendo. La explicación va a ser para todos, pero para que puedan ir cacharreando la página de la DIAN y me entreguen entonces las 4 o 5 personas que hicieron el grupito para hacer el taller, me entregan un solo documento de pre-RUC, ¿ok?
porque se supone que entonces ya todos aprendieron a hacerlo. Perfecto, profesor. Gracias. Ok, profe, gracias. Bueno, nos vemos entonces mañana. No se les olvide responder el foro. Feliz noche. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta mañana, profe. Gracias.